momento de presentarles a Bettina Casanova y Mariana Escarone. Ellas realizaron la dirección del documental Soy lo que quise ser, y en esta oportunidad hablamos únicamente con Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida al Festival Internacional de Cine de las Alturas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, sí, en este momento estoy yo sola, pero bueno, recién hablé con Bettina que no pudo llegar, aunque sea esta virtualidad, se dice así, y bueno, les mandaba también un saludo y entre las dos muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de que la película sea parte del festival. Bueno, es un festival andino y el documental trata de una persona que es José Martínez Suárez. Contanos quién fue esta persona para el resto de los cineastas, ¿no? De los colegas y del público que no están en Argentina, que están en otros países andinos. ¿Quién es José Martínez Suárez? Es un poco una pregunta que ronda el documental. Y creo que en el transcurrir de la película uno va teniendo más claro que es muy difícil responder esa pregunta. ¿Quién es José Martínez Suárez? Porque es una persona súper interesante que tiene muchas facetas y mucho para contar. Un gran director de cine de la generación del 60, una generación de directores muy rupturistas con el tipo de cine que se venía haciendo acá en Argentina, que cortan con el cine de estudios y que dicen, bueno, yo quiero hacer un nuevo cine, y salen a la calle, y empiezan a contar la realidad y se comprometen con la realidad argentina, como de cine social. Esa es su gran definición como director. Después, José, un gran maestro de cine, porque en un momento dejó de dirigir y se dedicó a la docencia, tenía como un taller de cine muy particular, que trabajaba con una sola persona y que formó a grandes directores argentinos. Lucrecia Martel, Campanella son parte de sus más reconocidos alumnos, pero miles, millones, y que iban, preparaban un proyecto con él, y bueno, y nada, pasaban tiempo con él, que era de lo más divertido. Músico, un excelente amigo, fue el director del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata durante más de 10 años, y realmente con él el festival tuvo una impronta espectacular, muy comprometido, no sé, una persona de esas que es una maravilla encontrar y compartir tiempo, la verdad. Hay un montón, ¿no?, de cosas para hablar de él, es como que uno no terminaría de desglosar. Además, una persona divertida, con un sentido del humor espectacular. Su sentido del humor era tan característico porque era muy lindo que él no se reía, hacía chistes y no se reía, entonces esperaba la risa de uno. Y provocador, con un humor muy inteligente. En algunos momentos del rodaje nos decía, hoy no estoy tan divertido, no escucho tantas risas, ¿viste? Y seguía, y estaba muy pendiente, y se divertía con nosotros, nos hacía correcciones de cámara, siempre con mucho respeto, pero como el sentido del humor de él traspasaba todos los niveles. Y se reía hasta de cosas incómodas. Hay una escena del documental donde contamos que él no se sentía bien, y realmente no se sentía bien. Y él, torna esa situación que realmente estábamos preocupados y un poco angustiosa, y la termina convirtiendo en comedia. La verdad que, qué lindo es poder vivir la vida así, ¿no? Con humor. La verdad que ese es un gran aprendizaje que me llevo, por lo menos yo. Un maestro. Sí. No me digan maestro, decía él, siempre. Pero la gente lo recuerda así, ¿no? Ahora, muy generoso también. Él contaba, siempre narró mucho cómo, él, en la época que él se formó, la formación era una transmisión, ¿no?, oral de alguien que sabía el oficio, y lo transmitía y te permitía entrar a la industria, y empezabas de a poco, ibas escalando, y él siempre fue así de generoso con los demás. O sea, no se guardaba nada, él contaba todo, y es muy difícil encontrar gente así, realmente. Y por eso tenía tanta llegada y tanta conexión con los jóvenes, porque él siempre dijo eso, que quería devolver todo lo que a él le dieron. Y él empezó sus primeros pasos como técnico, ¿no? Exactamente, claro, sí. Entonces, de ahí ir abordando y aprendiendo, y de afuera y mirar, quizás todo ese crecimiento que tuvo, en no saltear pasos,
¿no? Le da como esa sensibilidad de ponerse en lugar del otro, de entender y de querer ser tan generoso, ¿no? Sí, es que él se calificaba como un técnico. Él trabajó mucho como asistente de dirección en muchísimas más películas que como director. Y también era guionista, digo, también en esta formación más de oficio, uno pasaba por todos los roles y creo que también valoraba más el trabajo del otro. Y él tenía esta ética de que prefería trabajar, dice, entre el mejor técnico y un amigo, elijo al amigo, o sea, la fraternidad también dentro del mundo del cine, esto, el reconocer a la persona, no solo al mejor técnico, sino esto, el fruto que trae que el que trabaja con vos sea tu amigo y le interese tu proyecto y pueda dar más y se pueda conectar. Bueno, él tenía ese tipo de valores que también creo que hacían que sus productos fuesen distintos. Mariana, ¿y cómo llegan a él? ¿Por qué esta inquietud de indagar un poco, no solamente en el cine, sino justamente también en su vida personal, ¿no? Y todo lo que trajo después, que quizás fue nuevo para ustedes, ¿no? Los amigos, el barrio, la gente, todo lo que empieza a nutrir a ese documental. Todo el mundo de José, sí. Sí, el mundo de José, Este, exactamente. yo te cuento como la pantalla partida, que no la tenemos ahora, Betina. Yo lo conozco, yo soy diseñadora de imagen y sonido, y lo conozco a José por una materia que veíamos cine argentino, que fue la materia que más me gustó, y la película número 10.000 que veía una noche sin ninguna lectura previa, le puse en ese momento play en el VHS, y veo, los muchachos de antes no usaban arsénico. Quedé enloquecida con esa película, y dije, ¿por quién hizo esto? O sea, es una maravilla, me volví loca. Y ahí empecé a investigar sobre el director, y dije, José Martínez Suárez. Y unido a esto fue un comentario, el hermano de Mirta Legrand, que siempre él tenía como algo más, ¿viste? Claro. Que bueno, su paso por la industria está muy ligada a la hermana y al éxito de sus hermanas. Así que bueno, ese fue como yo lo conocí y como quedé enganchada con él. En la otra pantalla, te cuento que una tarde Betina estaba tomando un café cerca de Avenida de Mayo, en un bar, y lo ve a José que entra y se sienta en una mesa al lado de ella. Bueno, junta valor y le va a hablar y le comenta que le interesaría hacer algo sobre él. Y José, nada, siempre tenía ganas para las apuestas y para darle una oportunidad a la gente, aunque la conociese así, de esta manera, le dice que bueno, que le presente el proyecto, que vaya a su casa a hablar. Y le comente. Bueno, se juntan, Betina va a su casa, él le dice, bueno, me interesa, pero siga trabajándolo. Ahí es donde Betina me convoca, como para que hagamos la dirección juntas. Nosotras con Betina trabajamos mucho tiempo en televisión, yo más ligada a lo que es la forma, yo soy montajista, y Betina guionista, ella más ligada al contenido. Y las dos muy empapadas con todo lo que es el proceso de postproducción, como que ese era nuestro terreno, ahí estábamos súper cómodas, sabíamos cómo trabajar y qué sé yo. El desafío era toda la parte del rodaje, así que bueno, las dos con nuestra expertise unimos fuerzas y dijimos, bueno, encaramos esta ópera prima juntas. Y bueno, y de ahí al rodaje pasó un montón de tiempo porque José primero estaba muy ocupado y también de alguna manera nos fue como poniendo a prueba de una manera muy simpática. O sea, los mails durante 1 año y medio con José daban para hacer una película aparte, de lo jugosos y entretenidos. Los mails que nos mandábamos con José. Porque como él estaba muy ocupado, la relación empezó así. Entonces le hacíamos una propuesta de cómo queríamos contar la película y él nos devolvía. Me parece muy interesante, pero ¿por qué la película no es sobre Aristarain? ¿Por qué no es sobre otro director? ¿Por qué sobre mí? ¿Viste? Y así íbamos como cada vez metiéndonos más en el proyecto, contándole más por qué, y en este ida y vuelta fue creciendo la relación, fue creciendo el proyecto, y también ahí decidimos que la voz de José tenía que ser parte del documental. No iba a ser un documental de nosotras hablando sobre él, sino que queríamos incluirlo. Y ahí nació la idea de la lectura del guión, como para que él pudiese hacer observaciones, incluir escenas, y bueno, todo fue mucho más jugoso y mucho más interesante lo que fue proponiendo José que lo que uno piensa originalmente. Pero porque él también siempre redoblaba la apuesta. Nos ha llegado a hablar en un momento un helicóptero, o sea,
hermoso. O sea, realmente unas ganas y un compromiso y eso, como esta sensación de estar con un niño que tiene ganas. Nada, la verdad que, y ocupado y todo, pero Bueno, siempre fue muy generoso. y ahí se mezcla, no hay matices de quién dirigía el documental de repente, si él o ustedes. Sí, es divertido, es divertido. La verdad es que nunca dijo un no, nunca dijo un no. Te soy sincera, no hubo una situación donde diga esto no se habla. De hecho, la apuesta en un momento nos dijo, quiero que hablen con mis enemigos. O sea, no quiero que sea sola gente hablando Claro. bien. O sea, esas eran las cosas que sumaba. Y después todo era, bueno, de hecho la música de la película, la melodía está compuesta por José. Nosotros no conocíamos que él tenía una melodía, y cuando le comentamos que teníamos ganas que, como él es músico, que la escena de la música sea en conjunto con el músico, y que el músico le muestre el boceto de la melodía, y él la pueda ir viendo y haciendo sus observaciones, dijo, yo tengo esta melodía, se las paso por si les interesa. Era todo así la relación con José. No imponía nada, nunca nos dijo un no, y las cosas que dijo un no terminaron siendo un sí, que hay un poco parte de eso en la película, de no, yo no actúo, yo soy director, Sí. y la semana siguiente estaba actuando, o sea, divino. La verdad que nada, fue una delicia pasar tiempo con él. Y me imagino, inclusive esa, bueno, la toma ahí con esa, con la banda de música y en el piano, y justo cuando él dice, bueno, sugiero la cámara acá, si les parece, no sé, si incómodo, podés decirme que no, si querés. Y ese Sí, si no diálogo. me voy, y terminaba con ese, sí. Sí, no, las observaciones, nosotros habíamos puesto en la primera versión de guión, José hace observaciones, que era lo que queríamos que pasara, y se dio naturalmente porque era más fuerte que él, ¿viste? Por ahí estábamos probando y decía, la altura de esa cámara creo que está un poco baja, y seguía hablando, no. Pero, porque es eso, un poco, yo creo que esa escena de la música es muy clave para contar al José, bueno, lo agarramos en una edad que ya no estaba dirigiendo, y creo que esa escena es muy clave porque ahí muestra que un director dirige cualquier situación, porque es más fuerte que él. Sí. A él le pusimos un escenario y una orquesta, y él no se limitó a sentarse y a tocar la melodía, que ya era bastante. Él en un momento se paró y dijo, no, esperen, a mí esto no me gusta así, y eso era más fuerte que él, y eso no estaba pautado así. Era una apoyatura como para que suene lindo y sea visualmente atractivo, y esa sí era su personalidad. O sea, alguien, y aparte de esta manera tan agradable, los músicos terminaron muy copados, bueno, nada. Era lo que sucedía con él, la magia alrededor de él, y de la gente que fuimos conociendo, que nos pasaba de por ahí ir a grabar un estreno y ver que él siempre estaba rodeado de amigos que después estaban en el Senado, y después, como toda su gente, que también fue igual de amorosa y generosa con nosotras, abriéndonos las puertas de su casa, y esto, brindándonos la posibilidad de contar otras aristas de su personalidad. ¿Y fue todo guionado o ya había espontaneidad que se mezclaba con el guión y que por ahí después lo tomaron porque en el montaje les parecía que venía bien? A ver, nosotros partíamos como de una propuesta concreta que no era cronológica, sino temática. No nos interesaba empezar desde José nació en, sino en una propuesta temática, como para ir también, poder contar sus películas, poder contar su paso por el festival, la docencia. Entonces teníamos como una gran estructura que la teníamos clara, que de alguna manera se respetó en la película, pero se fue sumando mucho, cosas que no esperábamos que sucediera, porque también no sabíamos cuánto íbamos a poder contar con José. En principio era, bueno, una escena, en la escena de la lectura del guión y quizás una vez más, y después otra, y qué sé yo, y nos subimos un auto y vamos a ver las locaciones, y así, nos encontramos con una película de 6 horas y media que no sabíamos qué cortarle porque todo nos parecía súper interesante. Así que la postproducción ha sido realmente difícil porque
y escucharlo hablar a José también era muy interesante, no lo queríamos cortar, era, bueno, la verdad que fue mucho más de lo que pensamos, la verdad que sí. Y bueno, de su familia, al margen de que sale, bueno, Mirta Legrand en el Senado como imagen, pero eligieron a su hija y a una nieta, Sí, ¿no? Que son las que pudimos sí. identificar. ¿Por qué elegir solamente ese entorno? ¿Por qué solamente ellas? ¿O había alguien más de la familia? Por ejemplo, ¿la voz de Mirta les interesaba o no? Que apareciera ella o no sé, u otro familiar. En realidad fue un poco una búsqueda. Bueno, las hermanas de José son muy importantes para la vida de José, eran muy unidos, eh, pero nos pareció que en un momento pensamos en contactarnos con las hermanas, no terminamos pudiendo, pero creemos que la manera en que quedó fue la más adecuada porque estuvieron como en el tono ideal, hablando de José, Claro. como hermanas. Queríamos eso, poder lograr encontrar no a Mirta Legrand, sino a la hermana de José Martínez Suárez, encontrar esa intimidad. Y creemos que en la escena del Senado, ella emocionándose, podemos ver como otras aristas. Y bueno, por eso elegimos también hablar con las hijas, la Claro. otra hija de José no Vive en vive el en sur, Capital, creo, ¿no? entonces, sí, vive en el sur, por eso no fue como tan simple pactar la entrevista y Claro. coordinamos con Fernanda. Eh, Así que nos parecía como el núcleo más directo para hablar. Nos interesaba esto, como el linaje de sus hijas y de los nietos, porque también era un abuelo muy presente, todos hinchas de Racing, llevaba a sus nietos a la cancha, bueno, todo mucho, todas historias lindas para contar. Claro. Mariana, ¿y a vos qué te aportó este documental personalmente y profesionalmente? Y mucho, la verdad que es mi ópera prima, nada, toda la vida quise hacer un documental y cuando me di cuenta que estaba ante la posibilidad de hacerlo sobre José Martínez Suárez, ni yo lo podía creer. Es, bueno, inexplicable también haberlo conocido a él, las ganas que te dan. Yo creo que es muy atinado el título, que es Soy lo que quise ser, porque realmente una de las cosas que más me maravillaron de José y que creo que me llevo para mí y que espero poder seguir es llegar a una edad y mirar para atrás y decir, yo soy lo que quise ser, o sea, pude hacer con mi vida y lo que quería, o sea, mi pasión, mi familia, o sea, y eso me parece que lo vi en carne, y me parece que cuando uno toma determinadas decisiones y es de determinada manera, y la vida, aunque tengas 90, nada, te da muchas ganas de vivirla. Y eso me parece de José que es lo más importante que me llevo. Y aprendiste mucho, me imagino, ¿no? Porque debe haber sido como un curso intensivo de algo Tal cual, de en el mismo todo, ¿no? rodaje. De todo, el rodaje, y el rodaje frente a él, había unos nervios en las primeras jornadas de rodaje, porque era como, ¿cómo? O sea, hasta cómo lo dirijo. Yo en un momento Betina estaba como más pendiente del contenido, de las preguntas, qué sé yo estaba más del lado de la cámara y yo le explicaba a José, bueno, ahora vamos a grabar acá, tratamos siempre de cortarlo poco y de no tenerlo como, lo que queríamos era ofrecer un ambiente lo suficientemente tranquilo para que él pueda ser espontáneo. No queríamos que la técnica estuviese tan encima de él como para, no, corte acá, no, repita esto, no. Por eso dispusimos siempre 2 cámaras y ahí había una tercera de back, o sea, teníamos como tú un dispositivo armado para no cortar la espontaneidad y preparar todo para que eso pudiese surgir. Así que eso estaba como resuelto. Pero bueno, había que dirigirlo a José. Y me acuerdo de las primeras veces yo le explicaba y me decía, señorita, dígame acción y corte. ¿Viste? Más simple. Usted dígame acción y yo arranco. Y cuando no quiere que hablemos, dígame corte. Era como, ¿cómo le digo acción y corte yo a José Martínez Suárez? Bueno,
nada, es muy simpático, muy simpático. ¿Y Así y el que nombre finalmente, el documental, lo sugirieron ustedes o él? ¿Cómo está salió ese basado nombre? en un escrito de él. Ah, Es lo una que frase él después extraída. lee. Claro, al final de la película está la lectura de, no es el texto entero, bueno, está un poquito llevado a los tiempos audiovisuales, pero bueno, estas Claro. frases de él y bueno, esto creemos que representa mucho, nada, su espíritu y todo Bien. lo que fue, lo que es. ¿Él también participó en el montaje opinando o no? ¿O directamente ya vio el producto terminado, No, la peli hicimos, final? nosotros le íbamos alcanzando no versiones, sino Ah, porque también queríamos grabar algunas reacciones de él sobre ciertas escenas. Entonces, ah, no sé, la escena del taxi se la mostramos para que vea cómo estaba quedando editada y él terminó opinando y eso quedó en la película, o sea, era como sí. el montaje tras el montaje tras el montaje. Ajá. Y después le mostramos la versión de la película como casi terminada a él, con un pánico, hicimos como una proyección en su casa, los tres, y no, la verdad es que ¿Y qué dijo? ¿Cómo reaccionó? nos dijo algo que a mí me impactó mucho, y dijo, no me acuerdo de haber dicho esto, sobre algo muy personal, y le había conmovido mucho el testimonio de su hija. Esas fueron como las dos Ah, grandes observaciones de él. Y que él nos haya dicho, no me acuerdo de haber dicho esto, de alguna manera con Bettina dijimos, qué bueno que en algún momento se olvidó del mm, dispositivo. De alguna manera pudimos, como no sé, encontrar algo de José absolutamente genuino, porque si no uno recuerda, digo, no había como una historia, así, bueno, esto lo voy a contar, esto no. Y eso la verdad que nos llamó mucho la atención gratamente. no había ninguna película anterior sobre él, ninguna, digamos, quizás alguna entrevista, ¿no? En televisión, pero hicieron ustedes una búsqueda así como de entrevistas o algún registro audiovisual sobre él. Hay sí, muchas entrevistas y previo hay un documental que se llama Cine de Pueblo, que no es estrictamente sobre José Martínez Suárez, pero que lo hizo Sebastián Hermida, que es un alumno de José, que aprovechó un viaje que hicieron con José a su pueblo, y donde se reabría el Ah, cine de su pueblo, el cine donde se formó José y donde vio 100.000 millones de películas, y de ese viaje armó un documental que se había estrenado cuando nosotros empezamos el rodaje. Y lo que hicimos, o sea, no fue como, bueno, si está esta película no se puede contar, porque por suerte habíamos elegido distintas formas eh, de contar la vida de José. Esto era más un viaje, un recorte, y hablaba mucho sobre su pueblo, y lo nuestro abarcaba un poco esta pregunta, ¿quién es José Martínez Suárez? Y contaba varias aristas. Entonces claro. lo que nosotros decimos hacer es tomar este documental y todo lo que es contar su amor por su pueblo, que también era absolutamente desmedido y romántico, y que lo queríamos contar a través de este documental previo. Pero después también decíamos, ¿cómo nadie hizo un documental sobre este hombre que es maravilloso? Bueno, tuvimos la suerte La suerte de de ser poder... claro. Bueno, y de Sí, sí, hacerlo sí, sí. justo, ¿no? Justo a tiempo. Bueno, Sí, Mariana, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Ojalá que el documental se pueda ver en todos los países andinos. En la Argentina se está proyectando hoy en el festival, en nuestra plataforma. Te deseamos, bueno, éxitos, lo mejor para este muchas gracias. festival, que te traiga, bueno, satisfacciones y nuevos proyectos a futuro. Muchísimas gracias. La verdad que también estamos muy contentas de haber participado en el festival y ojalá que la película se vea, porque, bueno, por el trabajo que le pusimos, por supuesto, por el amor y porque es una gran historia de vida. O sea, para que el que no conoce, para que el que reconoce al director, el director del festival, y para el que no, es una hermosísima historia de vida y, bueno, los invito a Sí. disfrutarla. Y hermosamente contada. Muchas gracias. Bueno, Mariana, chao, hasta la próxima. Bueno, los saludamos y en nombre Gracias. de Bettina también los saludo. Chao, muchas gracias. Chao, chao, gracias.